La guerra contra Irán se está acelerando a un ritmo alarmante y todo apunta a que las próximas semanas podrían ser decisivas para el futuro de la región. Desde temprano en la mañana, el secretario de Defensa apareció ante las cámaras prometiendo más y mayores oleadas de ataques, describiendo con evidente entusiasmo la muerte y la destrucción que caen desde el cielo día tras día, con el fervor de alguien que nunca ha estado del lado receptor de un bombardeo. Su mensaje fue claro y contundente: el ataque contra Irán no está disminuyendo, sino acelerándose. Anunció que más bombarderos estratégicos y cazas de combate estaban siendo desplegados hacia la región y que no se esperaban bajas estadounidenses adicionales a un costo que la administración considera aceptable. El general encargado del Estado Mayor Conjunto informó que los ataques con misiles balísticos iraníes han disminuido un 86% desde el primer día del conflicto y que los ataques con drones se han reducido en un 73%. Esto equivale, en la práctica, a reconocer que Estados Unidos e Israel están a punto de lograr el control total del espacio aéreo iraní. Las implicaciones de esto son enormes. Significa que la aviación militar podrá operar libremente, de día y de noche, sin que Irán pueda hacer absolutamente nada para impedirlo. Bombarderos de distintos tipos, junto con drones y cazas de última generación, controlarán los cielos iraníes seleccionando objetivos con precisión milimétrica y golpeando los misiles, las instalaciones militares y la base industrial de defensa del país de forma sistemática e ininterrumpida. Entre las revelaciones más impactantes de la jornada se encuentra el hundimiento de un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, llevado a cabo por un submarino estadounidense mediante un torpedo. Este hecho histórico representa la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos utilizan un torpedo en combate contra un buque enemigo. La embarcación transportaba a 180 tripulantes. Las autoridades de Sri Lanka confirmaron el incidente, informando que 30 personas fueron rescatadas con vida y que se continuaba buscando sobrevivientes. También se informó que el líder de la unidad encubierta iraní que planificaba el asesinato del expresidente en el año 2024 fue eliminado durante los ataques. Además, se elogió el ataque del día anterior contra un edificio asociado con la Asamblea de Expertos, el organismo iraní encargado de seleccionar al sucesor del líder supremo. Los altos mandos iraníes han sido severamente golpeados. El Consejo, que normalmente seleccionaría a un nuevo líder supremo, está diezmado, desaparecido o escondido en búnkeres, según declaraciones oficiales. Sin embargo, lo que queda de ese Consejo aparentemente continúa adelante con el proceso de elección del nuevo líder. Y aquí surge uno de los escenarios más preocupantes del conflicto. Todo apunta a que quien podría emerger como sucesor es el propio hijo del líder supremo fallecido, un hombre considerado de línea dura y con fuerte apoyo entre los altos mandos de la Guardia Revolucionaria. Este individuo no solo perdió a su padre en los ataques del sábado, también perdió a su esposa, a su madre y a su hijo. Por ello, numerosos expertos advierten que este nuevo líder no será el representante dócil que la Casa Blanca esperaba. El propio ministro de Defensa de Israel ya advirtió que si el próximo líder supremo sigue la misma ideología que su predecesor, se convertirá de inmediato en un objetivo para ser eliminado. En cuanto a las municiones, el secretario de Defensa restó importancia a los informes que señalaban que las reservas se estaban agotando, argumentando que el dominio aéreo permite al ejército depender de bombas convencionales. Afirmó que el arsenal de bombas de distintos calibres es prácticamente ilimitado y que las guerras de larga duración pueden librarse indefinidamente utilizando únicamente estos suministros. Sin embargo, esta afirmación generó una profunda preocupación, ya que el ritmo de consumo de municiones es elevadísimo. La Administración se reunió con importantes contratistas de defensa para discutir el aumento urgente de la producción y se habló de invocar la Ley de Producción de Defensa para obligar a las empresas privadas a priorizar la fabricación de las municiones que más necesita el ejército en este momento. Uno de los episodios más dolorosos y polémicos fue el ataque a una escuela de niñas que mató al menos a 175 personas el sábado. El secretario de Defensa negó cualquier responsabilidad, afirmando que se estaba investigando y que jamás se atacan civiles de manera intencional. Sin embargo, muchos expertos señalaron que la credibilidad de la Administración en esta materia se erosiona cada día que pasa ante el creciente número de víctimas civiles. En el frente israelí, las fuerzas de ese país han atacado duramente a la capital iraní durante toda la jornada, incluyendo el derribo de un avión de guerra tripulado, lo que representa la primera vez en este conflicto que algo así ocurre. La intensidad de los bombardeos fue tal que Irán se vio obligado a posponer una ceremonia en honor al fallecido líder supremo.
El ejército israelí también atacó los centros de mando de las fuerzas paramilitares estatales, las mismas que participaron en la brutal represión de las protestas ciudadanas en años anteriores. Se atacaron comisarías, centros de detención y oficinas de inteligencia vinculadas a la seguridad interna, en lo que parece ser una estrategia para debilitar la capacidad del régimen de reprimir a su propia población. Varios grupos militantes kurdos en el exilio anunciaron que se preparaban para ingresar al territorio iraní, y hay informes de que estos grupos podrían estar coordinando acciones con la inteligencia estadounidense. Irán respondió atacando las bases de estos grupos en territorio iraquí. Los ataques iraníes de hoy apuntaron también a Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait, lo que amplía el alcance del conflicto de manera alarmante y eleva el riesgo de que nuevos actores se vean involucrados. La amenaza de que el conflicto arrastre a nuevos participantes es cada vez más real. Pakistán ha advertido a Irán que mantiene un pacto de defensa mutua con Arabia Saudita. Turquía, que comparte una frontera de 480 kilómetros con Irán y es miembro de la Alianza Atlántica, reveló hoy que su sistema de defensa aérea derribó un misil balístico que se dirigía hacia su espacio aéreo. Este hecho es de una gravedad excepcional. Un ataque confirmado en territorio de la Alianza podría activar la cláusula de defensa mutua y arrastrar a los 32 Estados miembros al conflicto. Aún no está claro si el misil tenía como objetivo previsto el territorio turco o si se trató de un error de trayectoria. Turquía ha declarado por ahora que no permitirá que su espacio aéreo sea utilizado en ataques ofensivos contra Irán. El uso de bases extranjeras se está convirtiendo en un problema político de primer orden. España ha negado el uso de sus instalaciones militares a las fuerzas estadounidenses involucradas en los ataques. La respuesta fue amenazar con cortar todo el comercio con España y sugerir que podrían usar las bases de todos modos sin consentimiento. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel acusó a España de apoyar a todos los tiranos del mundo. También se criticó duramente al primer ministro del Reino Unido por haber esperado varios días para otorgar acceso limitado a las bases británicas, y únicamente para el propósito específico de destruir misiles iraníes, no para participar en acciones ofensivas. El presidente de Francia ordenó el envío de su portaaviones al mar Mediterráneo con fines declarados de defensa. Mientras el conflicto se intensifica, cientos de miles de ciudadanos occidentales intentan abandonar la región con urgencia. El Departamento de Estado instó a los ciudadanos estadounidenses a salir de más de una docena de países utilizando transporte comercial disponible, pero sin anunciar ningún plan de asistencia, y mientras la mayoría de los vuelos se encontraban suspendidos. Generales retirados y ciudadanos comunes quedaron varados en la región, denunciando lo que uno de ellos calificó como un fracaso total del gobierno a la hora de brindar asistencia a civiles en peligro. Posteriormente se anunciaron vuelos charter desde varios países, con el presidente informando que más de 9.000 ciudadanos regresaron sanos a casa. La justificación legal y política de la guerra ha resultado caótica y plagada de contradicciones. El secretario de Estado afirmó que existía una amenaza inminente porque, si Israel atacaba a Irán, este perseguiría inmediatamente a los Estados Unidos. Luego se retractó y se concentró en el creciente arsenal iraní como el verdadero peligro. El presidente envió una carta al Congreso con una explicación completamente diferente, que no había ninguna amenaza inminente y que el objetivo era neutralizar las actividades maliciosas de Irán y garantizar el libre flujo del comercio marítimo por el estrecho de Hormuz. En esa misma carta retomó el argumento original, diciendo que atacaron porque Israel estaba preparado para actuar con o sin apoyo estadounidense. En resumen, se han ofrecido al menos 3 justificaciones distintas que se contradicen entre sí. El hecho de que no puedan elegir una sola y mantenerla coherente revela la debilidad del argumento que sostiene esta guerra. Expertos en relaciones internacionales señalaron que este es al menos el tercer caso en que la actual administración despliega fuerza militar masiva contra un país con el que mantenía negociaciones activas. El daño a largo plazo para la credibilidad diplomática de los Estados Unidos podría ser devastador. Se advirtió que en el futuro los países podrían pensárselo 2 veces antes de sentarse a negociar, por temor a que el diálogo se convierta en una trampa. Además, se plantearon sin rodeos las implicaciones nucleares del conflicto. El valor disuasorio de poseer armas nucleares es ahora más evidente que nunca. El mensaje que esto envía a todos los países observadores es simple y aterrador. Si no tienes armas nucleares, eres vulnerable. Si las tienes, eres intocable. El impacto en las estrategias de regímenes que observan el conflicto con atención podría ser enorme y duradero. Los votantes acudieron a las urnas para las elecciones primarias,
y los resultados anticipan hacia dónde se dirigen ambos partidos de cara a las elecciones de medio mandato. En Texas, el senador republicano John Cornyn y el fiscal general Ken Paxton se encaminan a una segunda vuelta. Se espera que la administración respalde a Cornyn, señalando que Paxton es un lastre por sus controversias legales. En las primarias demócratas de Texas, el representante estatal James Talarico derrotó a la congresista Jasmine Crockett, quien se encontraba en su segundo mandato. Talarico realizó una campaña que logró trascender a la base demócrata tradicional, algo que el partido lleva años intentando descifrar. La dinámica racial estuvo presente como trasfondo durante toda la carrera. Crockett señaló mensajes encubiertos en los anuncios de su oponente y denunció que oscurecían deliberadamente su tono de piel. Tras los resultados, Crockett cedió, citando la necesidad de unidad partidaria, aunque su equipo anunció estar preparando una demanda legal por las irregularidades ocurridas. Muchos votantes de Texas fueron rechazados en los lugares donde habían votado durante años. Los distritos electorales se reorganizaron y los nuevos mapas se finalizaron en diciembre, dejando prácticamente sin tiempo para informar a los ciudadanos. El sitio web de las oficinas electorales colapsó y un juez ordenó que los centros permanecieran abiertos durante horas adicionales. Algunos votantes habían caminado kilómetros hasta sus centros habituales solo para ser redirigidos a otros lugares. La supresión del voto sigue siendo una realidad y lo que ocurrió en Texas probablemente se repetirá en otros lugares con mapas rediseñados y centros de votación desaparecidos. La asequibilidad económica sigue siendo el tema que más impulsa el voto en ambas direcciones, por encima de casi cualquier otra cuestión. En la ciudad de Nueva York, el alcalde y la gobernadora anunciaron un programa de cuidado infantil gratuito para niños de 2 años en 4 comunidades piloto, con planes de expansión a todos los distritos para el año 2027. Una vez completamente implementado, el programa prevé atender a unos 55.000 niños sin distinción de código postal, nivel de ingresos ni estatus migratorio. La necesidad es innegable. El cuidado infantil en la ciudad tiene un costo promedio de $26.000 al año, un aumento del 43% en décadas recientes. Sin embargo, el mayor interrogante sigue siendo el financiamiento más allá de los 2 primeros años. Ampliar el programa implica negociar con múltiples sindicatos, capacitar a nuevos trabajadores y construir instalaciones inexistentes. Los próximos 2 años determinarán si se trata de un cambio histórico real o de un piloto prometedor que simplemente no pudo sostenerse. La investigación sobre los archivos de Epstein se está expandiendo a un ritmo sin precedentes. El secretario de Comercio, bajo enorme presión por sus vínculos con Epstein, se ofreció como voluntario para testificar, afirmando que no ha hecho nada malo. Sin embargo, los archivos muestran que ambos se comunicaron durante una década, incluso después de que Epstein fuera condenado, y que lo visitó en su isla en el año 2012. Durante una audiencia del Comité de Supervisión, se presentó una moción para citar a la fiscal general por su supuesta gestión selectiva de los archivos, con decenas de miles de documentos retirados para revisión, incluyendo archivos con acusaciones contra figuras de alto perfil. La moción fue aprobada con 5 republicanos uniéndose a los demócratas, lo que representa una reprimenda inusual hacia un miembro de la propia administración. El presidente del comité también solicitó la declaración de otras figuras prominentes con vínculos documentados con Epstein. Todas las entrevistas serán a puerta cerrada con transcripciones publicadas más adelante, lo que deja margen para la selectividad en la información que sale a la luz. El nombre que más aparece en los archivos con mayor frecuencia aún no ha sido citado, mientras los sobrevivientes esperan una rendición de cuentas real y completa. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional compareció ante la Cámara de Representantes para responder por la conducta de la Agencia de Control de Inmigración, incluyendo muertes durante operativos y la detención de ciudadanos estadounidenses sin ningún cargo. Un legislador la guió a través de preguntas directas sobre el uso de la fuerza letal, obteniéndole respuestas de que no es legal disparar y matar a una persona por protestar pacíficamente, por filmar en la vía pública o por alejarse de los agentes. Otro legislador llevó a la audiencia a ciudadanos estadounidenses detenidos por la agencia. Ninguno fue acusado de delito alguno, a ninguno se le verificó su ciudadanía durante el arresto y todos fueron detenidos por ejercer sus derechos constitucionales. Cuando se le preguntó si deseaba disculparse, la secretaria respondió que necesitaba más contexto. Según datos de encuestas recientes, el 50% de los ciudadanos estadounidenses ahora apoya la eliminación de la agencia, incluyendo el 52% de los votantes independientes y casi una cuarta parte de los republicanos.
La mayoría de quienes no apoyan su eliminación sí exigen reformas profundas y medidas de transparencia como uniformes identificables y prohibición del uso de máscaras. La secretaria puede intentar evadir preguntas en las audiencias, pero no puede evadir las cifras que reflejan lo que el país realmente piensa sobre la dirección que ha tomado la agencia bajo su liderazgo. Cada audiencia como esta amplía la brecha entre lo que hace la agencia y lo que el público estadounidense está dispuesto a tolerar, haciendo cada vez más difícil fingir que todo va en la dirección correcta. Todo esto ocurre en un contexto en que las bombas siguen cayendo, las justificaciones cambian constantemente y nadie en posición de detener el conflicto parece dispuesto a hacerlo. Se esperaba que el Senado rechazara la resolución sobre poderes de guerra que buscaba poner fin al conflicto, con la mayoría de los republicanos votando en contra. La situación en Irán es la de un país que pierde el control de su propio cielo mientras sus instituciones de gobierno quedan fragmentadas y su pueblo civil paga el costo más alto. La comunidad internacional observa con creciente alarma, consciente de que cada día que pasa, sin una salida diplomática clara, empuja al mundo hacia un escenario de escalada que podría volverse muy difícil de revertir. Lo que más preocupa a los analistas no es solo la destrucción inmediata, sino las consecuencias a largo plazo. Un nuevo líder iraní, marcado por el duelo personal y la rabia, podría tomar decisiones mucho más impredecibles que su predecesor. Las reservas de municiones de los Estados Unidos, aunque descritas como casi ilimitadas en los tipos más convencionales, inevitablemente tienen un techo, y el ritmo de consumo actual es histórico. La economía mundial ya siente el impacto del conflicto a través de los precios del petróleo y la interrupción del comercio marítimo, y cada semana que continúa la guerra multiplica esos efectos. Los países aliados que han negado el uso de sus bases o se han negado a participar en acciones ofensivas envían una señal de que el consenso occidental no es tan sólido como la administración quisiera proyectar. Y mientras la atención del mundo se centra en Irán, otros frentes de tensión global, desde el Extremo Oriente hasta el Pacífico, siguen evolucionando sin recibir la atención que merecen. La historia juzgará esta etapa no solo por los resultados militares inmediatos, sino por el tipo de mundo que deje como herencia a las generaciones que vendrán. El panorama económico interno de los Estados Unidos tampoco puede ignorarse en este análisis. Los aranceles, la incertidumbre sobre el suministro energético y los efectos indirectos de una guerra que se prolonga están presionando los precios de bienes básicos y afectando la confianza de los consumidores y los mercados financieros. Las familias estadounidenses, que ya lidiaban con el costo del cuidado infantil, la vivienda y la alimentación, ahora enfrentan una nueva capa de presión económica derivada del conflicto. Esta realidad es precisamente la que los resultados de las primarias reflejan. La asequibilidad sigue siendo el tema más urgente para la mayoría de los votantes, por encima de consideraciones geopolíticas que, por más graves que sean, muchos ciudadanos sienten lejanas en su vida cotidiana. Los políticos de ambos partidos que no entiendan esta prioridad corren el riesgo de desconectarse de sus electores en un momento de profunda transformación política del país.